Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro programa A Fondo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en las mesas de discusión de muchos medios de comunicación y seguramente en las de algunas familias. Y es un tema del que debemos seguir hablando porque pareciera que nada más afecta a los delincuentes, pero no. El tema de la prisión preventiva oficiosa nos afecta a todos. Nunca más que ahora se confirma aquella frase dicha en broma con cierta ironía de que en México a nadie se le niega un vaso de agua ni una orden de aprehensión. Y es aquí donde se vuelve peligroso para usted, para mí, para todos, el que siga existiendo la prisión preventiva oficiosa. En primer lugar, porque viola los derechos humanos. Nada más para empezar. Pero no soy yo la que va a analizar este tema. Tengo el privilegio de contar con la participación de María de los Ángeles Fromo. Ella es socia fundadora de MAF y Asociados y fue titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Maite, por permitirme estar en este extraordinario programa con panelistas de primer nivel, pero sobre todo con tu compañía y tu auditorio. Muchísimas gracias. También quiero dar la bienvenida a Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Bienvenido, Javier Carrasco, gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que esta discusión sea de mucho beneficio. Gracias. Y también doy la bienvenida a Marco Lara Clark, compañero periodista, director de Nuevo Periodismo para la Justicia, Asociación Civil, que fue quien desde hace muchos años me contagió el interés por conocer qué pasa con aquellos a los que se les aplica la prisión preventiva. Bienvenidos todos, gracias. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué es un tema que nos debe ocupar y preocupar a todos el de la prisión preventiva oficiosa? María de los Ángeles. Pues mira, Maite, es tan trascendente como ver la visión desde la víctima y desde la persona que es señalada que cometió un hecho delictivo. La prisión preventiva se ha señalado como una sanción anticipada a una posible acusación que resulte precisamente ya con una sentencia condenatoria. Para esto, lógicamente, está el otro lado, la víctima que espera desde un inicio que esa persona siga el proceso, no se vada de la justicia, cumpla con su deber de llevar a cabo todas las fases y poder tener la reparación del daño. Son dos visiones, dos derechos que se confrontan, pero que sin duda en el tema de la prisión preventiva hay dos elementos que pueden vulnerarse como derechos humanos: la presunción a la inocencia y el hecho del derecho a la libertad. Sin embargo, pues el debate está abierto. Es un tema en el cual las víctimas dicen, si no permanece en prisión esa persona, se puede huir. No hay un seguimiento del proceso porque el Ministerio Público no logra obtener una prisión preventiva justificada en aquellos casos en los que sí efectivamente pueda haber cuestiones que pongan en riesgo el seguimiento del proceso y la persona se vaya a fugar de la justicia. Entonces, creo hoy es un debate activo y un tercer factor que creo que es importante tenerlo, el debate que se está dando en la Suprema Corte de Justicia. No solo se trata de ver si la prisión preventiva oficiosa que se estableció en 2019 con otro catálogo de 16 delitos es o no en contra de la propia Constitución, y la Suprema Corte tiene las atribuciones necesarias para poder invalidar un texto que nuestra Constitución señala ya como respetable en el ámbito de los derechos humanos, aun que en el ámbito internacional sea considerado que va en contra de sus derechos. Esos son tres factores que nos importan a todos los ciudadanos, porque sin duda podemos ver
quien dice que pues en el momento que se comete un hecho delictivo quieren ver a esa persona en la cárcel, quiere que esa persona empiece a cumplir una pena sin haber sido sentenciado. Son derechos humanos, son la posibilidad de respetar una presunción de inocencia y sin duda el derecho a la víctima a justicia. Factores que ponen en el debate activo de todos, académicos, especialistas, jueces, magistrados, ministerios públicos, pero lo importante es hacia dónde vamos. Hoy, pues la Suprema Corte de Justicia, después del debate, está retirando un proyecto y está viendo hacia qué sentido, después de las distintas argumentaciones, se va a presentar una nueva interpretación de este proceso sobre la prisión preventiva oficiosa versus la prisión preventiva justificada, que debería ser el deber ser de un sistema penal acusatorio. Ahora, cuando se aplica de manera tan amplia, tan extensa, la prisión preventiva oficiosa como en nuestro país, el Estado, el gobierno, las autoridades abdican de su deber de investigar y juzgar a los presuntos delincuentes o los presuntos inocentes acusados de haber delinquido, y de este modo se evita, o por lo menos se le hace creer a la sociedad de que no hay impunidad. Entonces, no investigamos, no juzgamos y simplemente encarcelamos. Y de este modo se dice, bueno, de este modo evitamos que la gente se vaya impune, pero puedes castigar a muchísimos inocentes y violar los derechos humanos, que además México, a lo mejor si la propia Constitución tiene un artículo que contradice a otros en los cuales la prisión preventiva oficiosa no se debe aplicar, también está en algunos convenios, en algunas convenciones internacionales que México ha firmado. Por lo tanto, de verdad, abiertamente, México está violando muchas convenciones internacionales, amén de los derechos a la libertad, a la justicia, principalmente a la libertad, a la presunción de inocencia y a la justicia de muchos ciudadanos. Javier Carrasco, dime qué hace el Instituto de Justicia Procesal Penal en este sentido en particular. Bueno, la organización que yo represento, el Instituto de Justicia Procesal Penal, ha estado ya tenemos 11 años de existencia, y desde que nacimos como organización civil, hemos criticado y hemos cuestionado la figura de la prisión preventiva oficiosa que tiene nuestra Constitución, pero que anteriormente también existía la prisión preventiva en automático por delitos graves. Hemos establecido que esta figura es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas dos convenciones, estos dos tratados en los cuales México es parte, y debemos reconocer de que estos dos instrumentos, aunque son internacionales, también son ley o son parte del ordenamiento jurídico mexicano. Por lo tanto, las juezas y los jueces tienen que cumplir con estas obligaciones. Pareciera que en México firmamos un tratado y después en la Constitución reformamos para no cumplir con una obligación internacional. Estas obligaciones significan que se debe de respetar la libertad personal, es decir, que una persona puede enfrentar un proceso en libertad, pero cuando se le va a limitar esa libertad, entonces se tiene que justificar, se tiene que razonar. Y el problema de la prisión preventiva oficiosa, porque existen falsos debates y existe mucha desinformación, no se está pretendiendo eliminar la prisión preventiva como figura, sino que lo que se está cuestionando es la palabra oficiosa, es decir, que cuando la jueza o el juez toma la decisión, lo hace en automático, sin que exista un debate sobre la necesidad del por qué a la persona tiene que enfrentar el proceso en prisión. Cualquier persona por cualquier delito puede enfrentar un proceso en prisión preventiva.
Aquí el punto es que las convenciones y el sistema acusatorio establece que tenemos derecho a una audiencia, tenemos derecho a que se debata la situación para que se pruebe cada caso en concreto si la persona enfrenta el proceso en prisión o no. Y el instituto es lo que ha puesto sobre la mesa desde todos estos años que hemos existido, hemos estado estudiando la figura, el abuso de la prisión preventiva, cómo afecta a la persona imputada, a la familia, a la sociedad, y también hemos estado estudiando cómo las medidas cautelares en libertad, las diversas a la prisión preventiva, se están cumpliendo en México. Tenemos información de que alrededor del 90% de las personas que enfrentan procesos en libertad cumplen. Entonces, nuestra postura es eliminar la prisión preventiva oficiosa para estar cumpliendo con la Convención Americana y también fortalecer las unidades de supervisión de medidas cautelares, porque francamente muchos estados no han hecho lo que les toca hacer, incluyendo la Federación, para fortalecer estas unidades de supervisión, porque esas son las personas que deberían de estar supervisando a quienes enfrentan procesos en libertad. Entonces, esa es la información que tenemos desde el instituto. Hay un punto aquí y pregunto, Marco Lara, por lo que yo he leído de los textos que has publicado y en los que has participado analizando este tema, la persona muchas veces, en muchas ocasiones, el presunto delincuente o la persona acusada puede llegar a convertirse en víctima al ser encarcelado sin juicio, porque puede llegar a pasar más tiempo en prisión del que le correspondería si hubiera sido juzgado. Y esto afecta al entorno familiar y al entorno social, empobrece a la patria, empobrece a la sociedad. De verdad, es algo en lo que no nos ponemos a pensar. Marco Lara. Sí. Para complementar lo que dicen María de los Ángeles y Javier, yo quiero hacer algunas acotaciones, y una de ellas es que no funciona el juego de suma cero de sostener que a una víctima corresponde la persona detenida. Ese es el primer problema, o la persona bajo proceso. Ese juego de suma cero es la fantasía que utilizan las instituciones de procuración de justicia y las narrativas mediáticas para normalizar o legitimar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, quisiera ser más claro en esto, quisiera ser más específico en esto, por favor. Sí, que a la existencia de una víctima no necesariamente corresponde que la persona imputada sea la persona responsable. Eso es lo primero. Entonces, a mí me parece que que la prisión preventiva oficiosa no garantiza en absoluto los derechos de la persona víctima. No hay forma de sostener eso. Lo segundo es que la prisión preventiva, no solamente oficiosa, no la prisión preventiva que María de los Ángeles llamaba justificada, y que en realidad es la prisión preventiva como medida cautelar a secas, y que es una medida que el artículo 19 constitucional establece como una medida de como la última posibilidad, ¿sí? Cuando no haya otras. El segundo punto interesante, además de evitar esta idea de suma cero, de que a la víctima corresponde la persona detenida, cuando puede que no sea cierto eso. Lo segundo es que realmente nunca habla la Constitución de que la persona se evada de la justicia. El Código Penal Nacional de Procedimientos Penales habla de no comparecer al proceso o al juicio. Eso es lo primero. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que viven en zonas muy marginadas que no pueden concurrir al proceso porque no se enteran, porque no tienen unos niveles de analfabetismo, porque el lenguaje en las audiencias es totalmente obtuso, no se entiende nada, porque los defensores públicos pueden ser muy indolentes o ineptos o corruptos,
Entonces o porque les da miedo. Hay montones de posibilidades para que las personas no concurran al proceso. No necesariamente es que esta idea de que evadan la acción de la justicia. Y tercero, pues el problema central es que si nosotros revisamos en perspectiva, Maite, la prisión preventiva oficiosa, vemos que hay una relación entre la industria de la privación de libertad y la manera en la que se mantiene esta figura en el artículo 19 constitucional y las resistencias institucionales, particularmente hoy en México. Quien está hoy haciendo las detenciones masivamente, supuestamente en flagrancia, son las Fuerzas Armadas. Entonces, para el presidente López Obrador y su gobierno fallido, es vital, como él mismo dice y como él mismo se la juega, denigrando a la Corte, inhibiendo el equilibrio de poderes, porque básicamente es vital para su política de militarismo el que las Fuerzas Armadas puedan detener personas arbitrariamente cuyos nombres ni se saben y sencillamente se les imputa una serie de delitos supuestamente en flagrancia, y esas personas van a prisión, se contabilizan y luego van a salir, van a ser liberadas. Y hoy se publicaron, para terminar, los resultados de la encuesta nacional de la ENVIPE, ¿sí? Y demuestran que el nivel de impunidad y la cifra negra, o sea, la cifra, el subregistro, la cifra negra de delitos, o sea, los delitos no denunciados subió a 83.2, es decir, a 93.2, es decir, desde que se hace esa encuesta en 2011, 2010, 2011 hasta hoy, más o menos se había mantenido, los delitos subieron y el subregistro aumentó. Entonces eso demuestra que la prisión preventiva oficiosa es un recurso que garantiza la prisión preventiva, la detención arbitraria, que no garantiza justicia para la víctima y que implica mantener la industria de privación de libertad de las personas, y basta ver toda la cadena, tortura, detención arbitraria, ejecución extrajudicial que ocurre en México, en el secuestro, extorsión, que ocurre en el entorno de una persona bajo custodia de agentes del Estado. Entonces ahí es donde reside que las personas detenidas, al margen de que ya hayan sido declaradas culpables, ciertamente no lo han sido, y es altamente probable que no lo sean, ¿sí? Esas personas son sometidas a la mayor cadena de vejaciones que pueda tener un ciudadano en México. María de Los Ángeles Promo, comentario al respecto. Mira, Maite, creo que es un tema fundamental poderlo explicar con mucha sencillez a nuestro auditorio y a los ciudadanos en general. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya se ha señalado por Marco y Javier, pues hay distintas medidas cautelares. Es decir, que es una medida cautelar el poder asegurar que una persona siga su proceso, desde distintos mecanismos de firma, de supervisión, brazaletes electrónicos, que salen muchísimo más económicos que mantener a una persona privada de la libertad en un centro de readaptación. Todo ello también conlleva a que existe, incluso en muchas ocasiones, que el Ministerio Público no hace su trabajo que le corresponde, al igual que el policía de investigación a través de las unidades de medidas cautelares, para determinar si una persona tiene o no elementos para suponer que pudiera no seguir el proceso y por qué no seguirlo. Entonces, el juez no tiene ninguna posibilidad de decir cuáles son esos valores que debe tomar en consideración para determinar si procede o no una prisión preventiva de una persona en un proceso, independientemente del delito que se le pueda estar imputando. Esto dificulta seriamente incluso a la defensa
y a la víctima el poder tener estos factores. Entonces, cuando ni el defensor hace su tarea para realmente aportarle elementos de convicción al juez, por qué esa persona que está siendo imputada no tiene ningún riesgo de que el proceso lo abandone o se pueda fugar, y que por otra parte el Ministerio Público tampoco aporta elementos en contrario sensu, entonces no hay esa situación. Entonces, ¿qué estamos haciendo con un catálogo de delitos? Es sustituir esas facultades que están en nuestro procedimiento y que de alguna manera son las que hacen la base esencial de un sistema penal acusatorio. Es decir, primero está la inocencia, primero está la presunción de inocencia y los derechos de libertad ante un proceso en el que en muchas ocasiones lo único que se pone en la mesa y la mayoría de los jueces ante el dato de prueba, un dato sencillo de prueba, vinculan a proceso. Entonces, al vincular a proceso, luego lo agravamos con una prisión preventiva oficiosa. Tenemos una situación en la que se está desequilibrando el sistema que se generó para volver a tener esa base fundamental de los derechos que internacionalmente son reconocidos en los procesos de esta naturaleza. Entonces, es verdaderamente un tema en el cual se está debatiendo y se está poniendo bajo qué elementos debo considerar para hacer o no un cambio en nuestra Constitución. Déjame decirte que desde el 2016, que se puso en marcha el sistema a nivel nacional ya en todo el país y se suponía que estábamos ya en el arranque para iniciar, se estableció que se debería evaluar el sistema, que se tendría que estar reportando por todas las autoridades judiciales, ministeriales, de seguridad pública, de cómo iba el sistema. Nunca se hizo. Cuando se hace la reforma, precisamente en el 2019, de la prisión preventiva, nuevamente en un transitorio se pone que hay que evaluar y que pasados 5 años habría que ver qué estaba pasando. Tampoco se ha reportado nada. Técnicamente, hoy, lo único, como bien lo ha dicho Marco, tenemos la encuesta, la ENVIPE, o sea, la encuesta de cuál es la situación de las víctimas de la Procuración de Justicia versus los derechos que tienen, pero también, entonces vemos cómo subieron las cifras de esta cuestión, que no hay confianza en la denuncia, que no hay confianza en los procesos, que no hemos logrado realmente, pones una denuncia y no pasa nada, no se investiga, no se lleva a cabo. Tenemos saturación en la Procuración de Justicia y seguimos teniendo una saturación de nuestros centros de readaptación, de nuestros centros en los cuales están recluidos, tanto quienes están en proceso como quienes han sido sentenciados. Entonces, ahí tenemos un tema bastante complejo. Hay un límite para la prisión preventiva que tampoco se cumple. Exacto, también nuestra Constitución dice que tienes 2 años dentro para seguir un proceso. Pasan los 2 años y no se aplica, es decir, no hay, se suponía que el sistema penal acusatorio iba a garantizar que los procedimientos iban a ser acotados, cortos, efectivos, ejecutivos. Eso tampoco lo estamos viviendo, porque no sabemos investigar, porque no tenemos metodología para llevar a efecto y poder saber que una teoría del delito, cuáles son los elementos de ese delito, cómo debo probarlos, cómo realmente. Entonces, me la paso haciendo investigaciones durante todo el proceso y además de algunos otros mecanismos de recursos. Entonces, tanto defensas como Ministerio Público alargamos los procesos, no meses, años. Y esto, lógicamente, también va en repercusión a la afectación de familias, no solo de quien está imputado, sino de la propia víctima, porque en ambas partes se está generando una incertidumbre jurídica, porque no tenemos la certeza ni qué pasó, ni quién lo hizo, ni por qué lo hizo, ni tampoco encuentra que es la finalidad última que también busca el derecho, la reparación al daño. La víctima no encuentra esa reparación al daño.
Es ahí donde habremos de reflexionar, además de la prisión preventiva, ¿qué es lo que está pasando con nuestro sistema? ¿A dónde lo estamos llevando? Porque en realidad no estamos cumpliendo lo que nos comprometimos a hacer desde el 2008. Estamos viendo que aumentar las penas, aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, que aumentar el número de efectivos de la supuesta Guardia Nacional no han incidido en una baja en el número de actos delictivos. Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿No? O sea, el problema es que nos está fallando, estamos apostándole a cosas que no funcionan. La cantidad de policías o militares, estamos viendo, por lo que nos decía Marco Lara, bueno, se incrementa el número de violaciones a los derechos humanos, el incremento de las penas tampoco te garantiza que se inhiba la comisión de delitos, y el aumento en el catálogo para la prisión preventiva pues tampoco inhibe el delito ni incrementa la posibilidad de justicia para víctimas o victimarios. ¿En dónde estamos parados, Javier Carrasco? La prisión preventiva automática, a mí no me gusta decirlo oficiosa, la voy a decir automática porque es lo que es una figura inquisitiva, es una figura del siglo XV, del siglo XVI, donde pues solamente por el simple hecho de detener a una persona y el tipo de detenciones que tenemos, las detenciones arbitrarias, donde te siembran droga, donde te inventan el hecho, y ya sabemos, o sea, es un incentivo para la policía y después para el Ministerio Público para determinar si a esta persona la queremos en prisión preventiva automática, pues nada más vamos a inventar que el hecho ocurrió de esta manera para que el delito sea de uno de los que están en la lista en el artículo 19 constitucional. Ya la persona no se va a poder defender. ¿Por qué? Porque tenemos un abuso en el sistema, no hay investigación contundente, científica, como se pretende en el sistema acusatorio, y hemos, como nos dice la doctora Promo, hemos desviado como nuestro objetivo central de cómo el sistema debería de ser. Entonces aquí el efecto de esta figura inquisitiva viola lo que estábamos diciendo, viola la presunción de inocencia, pero tiene efectos sobre incentivos de tortura, incentivos de corrupción. Entonces, por ejemplo, hay un joven de 18 años de edad que está terminando la secundaria, lo detienen en la Ciudad de México supuestamente por un robo y supuestamente que traía un arma. Lo detienen saliendo de su casa y ahí le inventan el hecho, entonces lo detienen, entre comillas, en flagrancia, y pues dicen que tenía un arma, no le encuentran el arma, no le encuentran absolutamente nada, que robó un celular, no tenía el celular, pero mientras eran peras o eran manzanas, esa persona está en prisión, y como es robo con violencia, pues está en prisión preventiva oficiosa o automática. ¿Qué es lo que le está forzando a este joven? Estando dentro de prisión, en el año del 2019 hacia la fecha, la población penitenciaria en México sigue en aumento aún cuando las Naciones Unidas le recomendó a los estados, a los países que establecieran políticas para reducir la población por el COVID. En México fue el contrario, estos años siguen en aumento. Entonces tenemos a este joven en prisión preventiva y tiene dos opciones. Se espera a poder ver si gana el juicio, ¿verdad? Años, no sabemos cuánto, o acepta un procedimiento abreviado para ver si se reduce, o acepta corromper a un ministerio público o a alguien para que se desista del caso. Estas son las opciones. Entonces, la prisión preventiva orilla a las personas a que acepten hechos que posiblemente, o sea, que tal vez no cometieron. Hay estudios, de hecho hoy estaba leyendo un estudio de Estados Unidos, de una universidad, donde liga la prisión preventiva y la probabilidad de que la persona sea condenada. Es más probable que una persona que esté en prisión preventiva al final sea condenada que una persona que enfrente el proceso en libertad. Y lo ligaban con la presión, o sea, dentro de la prisión no te puedes defender de la misma manera, o la propia
presión de la prisión, las personas aceptan los procedimientos abreviados, se declaran culpables. Entonces tenemos como los incentivos de la violación a los derechos humanos, de la tortura, de la corrupción, de los incentivos, pero al final también aceptan probablemente hechos que no cometieron. Entonces, en todos, si vemos por todos lados, la prisión preventiva va a afectar los derechos de las personas, destruye a sus familias, y como no hay investigación y no hay incentivos, lo que están utilizando la prisión preventiva es como un trofeo de decir, lo detengo a la persona, la exhibo en los medios, y veamos ahorita los casos mediáticos, y pasa 1, 2, 3, 4 años, y al final la persona tiene que salir absuelta porque no le probaron el hecho, pero mediáticamente ya fue culpable y la autoridad en turno ya fue victoriosa, ¿no? Porque ya lo tuvo en prisión preventiva. Entonces veamos las consecuencias. El caso Daniel García contra México, que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia fue hace una semana, y lo más probable es que México va a ser condenado por tener prisión preventiva oficiosa y arraigo a nivel ya internacional. Entonces aquí tenemos la Suprema Corte, que ahora se desiste de este proyecto y después lo van a analizar, ese después quién sabe cuándo va a ser, pero posiblemente en un mes sea publicada esta sentencia de la Corte Interamericana, donde va a condenar a México por tener esta figura. Entonces ahora vamos a ver qué van a hacer las juezas y los jueces mexicanos cuando los litigantes estén argumentando el caso de Daniel García en contra de México, donde se analiza esta figura concreta, y la Corte Interamericana y los organismos internacionales todos han dicho, México está violentando los principios y los estándares internacionales por tener esta figura, pero parece que acá en México jugamos a ser parte de la comunidad internacional cuando nos conviene, y cuando no, pues utilizamos estas figuras del siglo XV, siglo XVI, y son figuras de trofeo, son solamente para dar esta sensación falsa de que se está haciendo algo en contra de la delincuencia, cuando tenemos la Guardia Nacional y todo lo demás. No se ha trabajado en fortalecer las policías municipales, estatales, bueno, la federal, pues la convierten en la Guardia Militarizada. Entonces no se está trabajando en estos cuerpos de seguridad, la política de seguridad, la política de prevención, todas estas políticas que son las que deben de atender la violencia que tiene el país, pero utilizan esta herramienta, y de hecho el gobierno federal lo dijo, la prisión preventiva oficiosa es su eje central de la seguridad, de su estrategia de seguridad. Qué triste que esta figura, que no debe ser utilizada para esto, la están utilizando porque es el trofeo, como digo, de presentar a una persona detenida, y después pues se olvida la investigación, y después, años después, la van a tener que liberar. Daniel García estuvo 17 años detenido. Hay casos donde están más de 2, 3, 4, 5, 10 años las personas detenidas en el sistema tradicional y en el sistema nuevo, y no pasa nada, pero la vida de las personas es destruida. Salen en libertad y nada más le dicen, pues disculpe, no era usted, pero su vida ya se la repara. Gravísimo, ¿no? Destruyes la vida de una persona. Además, que pueden estar encarcelados siendo inocentes, que además esto trae una carga negativa para esa persona que algún día alcanza su libertad. De verdad, me parece gravísimo. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en A Fondo. Bien, comentaba Javier Carrasco que a él no le gustaba la palabra oficiosa. Me parece que le queda perfectamente bien al tema la palabra oficiosa, porque una persona oficiosa es aquella que es excesivamente diligente, no porque tenga un alto sentido de responsabilidad, sino que tiene un alto interés en quedar bien con alguien, y en este caso con el tirano. Por eso me gusta la palabra de la prisión preventiva oficiosa, porque se decreta para quedar bien con el señor que hoy ejerce el poder. Bien, continuamos. Marco, ¿alguna reflexión en torno a esto? Ya hablamos de cómo la prisión preventiva es perversa, afecta a las familias, afecta a la sociedad y puede destruir a una persona. Parece mentira
que no le demos valor a la vida de una persona y que nos amenaza el presidente de que si se quita la prisión preventiva oficiosa van a soltar indiscriminadamente. Pues no, simplemente se tendrán que apurar los juicios o se tendrán que apurar las audiencias para determinar si las personas pudieran evadir la acción de la justicia. No se va a liberar a todos. ¿O qué opinas, Marco? Tienes toda la razón. Ese es el petate del muerto. Una paradoja es que podemos decir que cuando hay prisión preventiva oficiosa o automática, lo que podemos decir es que muchas veces los inquisidores de hoy son los almoloyanos del mañana. Entonces, básicamente, lo que sucede es que... Hola. A ver, sí, perdón, te escuchamos, Marcos, perdón. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? No, perdón, es que se me cortó el audio, dejé de escucharte, pero... Hola, me dicen, si me escuchan. Bien, entonces, ¿sigo? Sí, por favor, si eres tan amable. Bueno, decía que cuando existe la prisión preventiva oficiosa o automática, es claro que en muchos casos los inquisidores de hoy son los almoloyanos del mañana. Entonces, si vemos en gran medida la vehemencia del presidente López Obrador para mantener esta figura y coercionar de manera grosera al Poder Judicial de la Federación, tiene que ver con el hecho de que básicamente, si ustedes ven, el Bester Gordillo nunca fue sentenciada y encontrada culpable. Rosario Robles no lo fue. Por lo visto, Lozoya podría ser liberado de manera inminente. Medina, el exgobernador, fue liberado. El señor exgobernador Rodríguez de Nuevo León también fue, por lo menos está en arraigo domiciliario. Es decir, la prisión preventiva oficiosa se utiliza como un mecanismo de contención política. Ahora mismo, en el caso del presidente del PRI de Moreno, estaba el acecho de la prisión preventiva oficiosa si era desaforado. Entonces es un recurso, es un garrote que ha hecho que en América Latina haya una perversión terrible también de la democracia. Vemos en el Perú cómo ha habido 5 o 6 presidentes en fila en prisión preventiva oficiosa. Vemos en Guatemala o en El Salvador o en Nicaragua o en Honduras que prácticamente todos los presidentes expresidentes están o huyeron o están en prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué tenemos? Que es un poderoso mecanismo de contención política grave, con un costo altísimo, y que paradójicamente mantiene sus estándares de impunidad. Y finalmente, aquí algo que es muy importante es el papel social de los medios noticiosos y los periodistas. La prisión preventiva oficiosa lo que hace es que propicia lo que podríamos llamar como la dramatización de la justicia. Entonces, una persona es detenida, se filtran las imágenes de las cámaras de la vía pública o de los agentes de lo que llaman el primer respondiente, se filtra, se publica y después la persona va a audiencia, se le dicta prisión preventiva oficiosa, porque el juez sencillamente firma. La defensa prácticamente no tiene recursos, sobre todo si es defensoría pública, no tiene recursos efectivos de defensa. Hay un desequilibrio tremendo del procesal, y entonces la persona va a prisión preventiva oficiosa y en ese momento básicamente se consumó la justicia. En la óptica pública se consumó la justicia, los asuntos se olvidan
Y entonces, finalmente, eso también deja a muchas personas que habrían cometido delitos en la impunidad y a las víctimas en la desprotección total. Entonces, es una distorsión terrible que, por cierto, yo no le veo solución en el estado patético de la democracia en México. Es decir, hay una sociedad totalmente apaleada, unas organizaciones de la sociedad civil totalmente inmovilizadas por un discurso abusivo y un presidente que es un hombre muy ignorante también, eso afecta. Aparte de ser alguien muy poco empático socialmente hacia la comunidad, es muy ignorante. Entonces, eso se nota cuando habla. No conoce de derecho internacional público, no entiende su papel de jefe de Estado, no entiende las implicaciones que tiene para las personas de los niveles socioeconómicos más precarios, no entiende el impacto que tiene para las personas en mayor situación de vulnerabilidad social, personas migrantes, indígenas, de la comunidad de la diversidad sexogenérica, las mujeres, el problema de la prisión preventiva oficiosa en los centros de privación de libertad de las mujeres es tremendo, es mucho más grave todavía que en el caso de los varones. Entonces es una persona que, aparte de que tiene un talante autoritario, es una persona muy ignorante y eso no ayuda realmente. María de los Ángeles Fromo, ¿algún comentario a este respecto? Me llamó la atención lo que comenta Marco, en el sentido de que la presión, lo que sucede en los reclusorios femeniles. Definitivamente, o sea, todo esto tiene aún una implicación mayor para las mujeres, porque en muchos de ellos no solo dejan a hijos a la deriva, o sea, muchas de ellas son acusadas de incluso no ser las autoras materiales, ni siquiera las que ejecutaron los hechos, sino simplemente pudieron haber estado inmiscuidas y por esa razón a quienes detienen de alguna manera sin mayores elementos en muchas ocasiones se demuestra que son las mujeres. Lo vimos hace poco, el presidente de la Corte fue a uno de los centros de readaptación de mujeres en el que incluso solicitó que se revisaran estos casos, que se tomaran decisiones claras sobre lo que estaban sucediendo, sobre procesos largos, sin elementos, sin decisiones ejecutivas, que no se habían llevado a cabo las investigaciones necesarias para llegar a las convicciones y determinar una sentencia. Entonces, creo que efectivamente hay grupos vulnerables que están ahí y que este tipo de medidas aún se agravan porque no tienen una defensa adecuada, porque no hay quien pueda pedir la revisión de sus medidas cautelares. Las medidas cautelares durante todo el proceso se pueden revisar, se pueden pedir cuando no es una prisión preventiva oficiosa. Si es prisión preventiva oficiosa, no hay manera de hacerte a un lado, es en automático, como bien lo ha dicho Javier, y por lo tanto no hay absoluta, seas inocente al final de un proceso, vas a tener una sanción anticipada, injusta, ¿no? Que nadie te va a devolver absolutamente nada de esas consecuencias en tu entorno social, económico, laboral, y que tienen consecuencias no solo en la persona, sino en su familia y en su entorno comunitario. Entonces, creo que las mujeres son un tema muy importante en el cual tienen pues incluso consecuencias sociales de afectación a menores de edad y que no estamos viendo cuál es la situación en un momento determinado para que realmente la justicia sea justicia para las víctimas y para quienes en un momento determinado puedan ser señalados que cometieron un hecho delictivo y que sean vinculados. Déjame precisar algo, Maite, que a mí me preocupa mucho. Es el poco estándar de probatorio que te exige un sistema penal acusatorio. Hoy
existen en las distintas etapas del proceso datos de prueba, medios de datos y pruebas. Quizás esto para el auditorio suena demasiado técnico. Si con quien alguien diga o tenga un señalamiento de que tú cometiste un hecho delictivo y el juez lo considere por alguna circunstancia válido, ya puede ser procesado. Entonces, imagínate con ese mínimo estándar probatorio, iniciar un proceso que tenga prisión preventiva oficiosa, que tenga consecuencias serias. Entonces, si no tengo elementos realmente para fortalecer el propio proceso penal con investigaciones serias, me la voy a llevar al final y quizás esa persona, por la presión que tenga social de su familia, acepte una responsabilidad que lo hemos vivido, que no tenía, pero que para poder salir por un procedimiento abreviado, lo acepte. O hemos visto casos en las que se puedan señalar cuestiones que a lo mejor no tienen los elementos o datos de prueba, pero se les otorga un criterio de oportunidad para acotar los tiempos de esos procesos. Esas son las cuestiones que hoy nuestro país está en la lupa del derecho internacional. Entonces, cuando los organismos internacionales ven lo que está sucediendo en nuestro país, pues nos señalan, porque no estamos generando las reglas claras de la justicia penal y estamos nuevamente en ese tema incluso que provoca más corrupción, que provoca realmente una deficiencia de los propios procesos que existen en nuestro país en el ámbito penal. Hoy no hemos sido capaces de poder romper eran los vicios de los sistemas penales anteriores al sistema penal acusatorio que hoy reina en nuestro país. No hay realmente esa certeza. ¿Por qué? Porque no tenemos personal capacitado, porque no tenemos los elementos realmente de investigación y tampoco tenemos el compromiso de esas autoridades con esa responsabilidad para hacer efectiva la tarea de una procuración de justicia, de una policía que otorgue elementos. Esto nos deja además, yo creo que en estado de vulnerabilidad a todos y cada uno de los ciudadanos que podemos ser acusados de cualquier tipo de delito y depende de la suerte o del juez que te toque en suerte. Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando sobre este tema que debe estar en el mayor interés, el análisis de este tema, en el mayor interés de todos y cada uno de nosotros. Seguimos en A Fondo. Bien, continuamos en A Fondo y hemos estado hablando con nuestros panelistas, María de los Ángeles Fromo, Marco Lara Clara y Javier Carrasco Solís, sobre la prisión preventiva oficiosa. Me gustaría un comentario final de cada uno de ustedes, minuto y medio, si son tan gentiles. Marco Lara, empiezo contigo. Bien. Bueno, pienso que lo que a mí me gustaría que tu auditorio, querida Maite, interiorice es que privar de libertad a personas de manera arbitraria, sin una racionalidad caso por caso, con el adecuado control judicial, produce mayor impunidad, paradójicamente produce mayor desconfianza en las instituciones del sistema de justicia penal, encarece el acceso a la justicia, porque finalmente quien tiene un mejor abogado tiene mejores posibilidades de librar la imputación de un delito dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Y finalmente, todo el costo que el Estado le impone a las personas, a la comunidad, al erario, es muy costoso mantener a una persona privada de libertad, es muy costosa la infraestructura de los centros de privación de libertad.
Y además es muy costoso socialmente en el sentido de que si cualquier persona, muchas personas han ido, pero si uno entra a un centro de privación de libertad, se acerca a un centro de privación, o sea, vamos al reclusorio norte. Reclusorio norte... Más breve, si eres tan amable. ¿Perdón? Sí, si pudieras concluir. En el reclusorio norte cobran 15 pesos en la mañana por el pase de lista y 25 en la tarde por el pase de lista. Básicamente ahí empieza la cadena de corrupción, de extorsiva a las personas, a las familias, y con parte de las campañas se financian así. Entonces es una industria súper lucrativa que yo realmente dudo que vaya a desaparecer en México por los incentivos que tiene el sistema político y los actores políticos para mantenerla. Gracias. María de los Ángeles Fromo, brevísimo, por favor. Creo que sí, primero agradecerte, Maite, la oportunidad. Solo decir que México hoy está en la altura de una discusión entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ninguno de ellos puede hacerse al lado de esta situación porque tenemos incluso ya señalamientos internacionales y, como lo ha dicho Javier, tendremos pronto una sentencia que pueda condenar a México por tener este tipo de prisión preventiva oficiosa aún vigente, violando derechos de esta naturaleza. El equilibrio que pueda generarse, ya sea a través de esta sentencia pendiente de la Suprema Corte de Justicia o a través de una nueva reforma constitucional en el ámbito legislativo, lo cierto es que tenemos que ir a una revisión de nuestro sistema de justicia para poder garantizar derechos humanos, tanto de víctimas como de quienes pudieran ser imputados de un derecho. Yo me quedo con esa idea, con el reto de la capacitación y lograr realmente investigación de los hechos de nuestro país para recobrar la verdadera confianza de los ciudadanos en nuestro sistema penal. Gracias. Muchas gracias. Javier Carrasco, brevísimo, por favor. Y la prisión preventiva oficiosa es una figura autoritaria y se utiliza para el control social. Entonces, los gobiernos autoritarios son los que les gusta esta figura por el control social. Afecta a las personas más desprotegidas. Entonces, es contrario con el discurso del gobierno actual y los gobiernos anteriores que favorecen a las personas pobres. Y tenemos la prisión preventiva oficiosa, que es una figura autoritaria, y ahora también estamos teniendo los militares en las calles. Estas dos figuras son figuras autoritarias. Solamente gobiernos autoritarios las defienden a capa y espada. Gracias. Gracias, María de los Ángeles Fromo. Gracias, Marco Lara Clar. Y gracias, Javier Carrasco Solís. Y gracias a usted. Por lo pronto vamos con Yoli Ramírez para que nos diga qué va a tener hoy. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Comienzan a avanzar los primeros minutos, las primeras horas ya en Londres. Por supuesto, vamos a tener la información tras la muerte de la reina Isabel II y también vamos a tener la cobertura especial del paso de Kai por territorio mexicano. Gracias, es todo. Hacemos una pausa, regresamos. Quédese en La Señal.